Gema González. Y seguimos hablando del mercado inmobiliario, pero esta vez del precio de la vivienda en alquiler y de cómo afecta ese repunte del IPC que cerró diciembre en el 6,5%, su nivel más alto en los últimos 29 años. Y vamos a buscar respuestas en Legalitas. Para ello hemos invitado a Macarena Redondo, que es abogada de Legalitas. Macarena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada. Igualmente, ¿cómo puede influir ese repunte del IPC en el mercado del alquiler residencial? Bueno, actualmente lo que estamos viendo es, bueno, como no podría ser de otro modo, y como ya es conocido, un incremento importante en el precio de la renta, ¿no? De los contratos que actualmente están vigentes. ¿Y cada cuánto tiempo puede subirse el precio del alquiler? La renta, el precio de alquiler se puede actualizar al término de cada anualidad en el que vence el contrato. Es decir, la actualización de renta no es por año natural, lo digo porque en alguna ocasión se nos hace esta consulta en Legalitas, sino al término de la fecha de finalización de la duración inicialmente pactada, es decir, de la primera anualidad o de las prórrogas del mismo, ¿no? Siempre al término de cada año que cumpla el contrato. Es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Y desde qué mes se puede aplicar este repunte del IPC al precio del alquiler? Pues, a ver, realmente si el arrendador lo puede comunicar al término, o sea, antes de que finalice el año del contrato, el mes anterior, ¿no? En el momento que ya es conocida la publicación de la última tasa que se haya publicado a la fecha de firma o de inicio del contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un contrato de arrendamiento que cumpla el año o la anualidad el 1 de febrero, el arrendador deberá utilizar la última tasa de variación que en este caso publicada, que en este caso corresponderá a la tasa de diciembre, ¿no? Como comentabas anteriormente. Entonces, el arrendatario tendría obligación al pago de la renta a partir del mes siguiente en el que se le ha comunicado. Si el arrendador, por la razón que fuere, no comunica la actualización, por ejemplo, en el mes de enero, y la comunica en el mes de marzo, pues el arrendatario tendría obligación al pago de la renta actualizada a partir del mes siguiente, es decir, a partir del mes de abril. También me imagino que muchos de nuestros oyentes, de gente que nos esté escuchando y que esté quizás en estas mismas circunstancias, que estamos hablando de la inflación, estamos hablando de ese indicador del IPC, pero a la hora de el contrato de alquiler, ¿qué tasa del IPC es la que afecta? ¿La variación respecto al mes anterior o respecto al mismo mes del año anterior? Es decir, la tasa interanual. La tasa interanual es la que afecta en este caso. De todas formas, ante cualquier duda, lo idóneo es contactar con un abogado. Nos estamos a disposición de todo aquel que así lo necesite. Incluso pueden ir a la página del INE y en la página del INE verán publicado y además verán que hay un link en el que facilita el cálculo de por el sistema establecido, ¿no? En este caso. Además también es verdad que en muchos contratos no aparece esa cláusula que incluye una variación del IPC, pero si en ese contrato no figura esa cláusula, Macarena, ¿se puede aplicar esa subida? Depende de la fecha del contrato de alquiler. Con la actual ley de arrendamientos urbanos, el artículo 18 establece que efectivamente es necesario que las partes hayan pactado el sistema de actualización, que puede ser este o puede ser otro cualquiera. Por ejemplo, si nos encontramos con un contrato de arrendamiento, pues por un ejemplo, anterior al año 2013, que puede ser que actualmente esté en situación anterior al 5 de junio del 2013, que puede ser que en la actualidad se mantenga en una situación de tácita reconducción, ahí sí que la propia norma establecía como régimen de actualización obligatorio el IPC. Entonces, lo ideal en este caso es revisar el contrato que tenemos en vigor, verificar cuál es la normativa aplicable y en ese caso veremos si se puede o no se puede aplicar, en este caso, a la actualización de renta. Y el sistema en todo caso y el mecanismo de actualización de la misma. ¿Y los inquilinos, por ejemplo, se pueden negar a firmar un contrato de alquiler
que incluya la modificación de la renta en función de ese IPC? La cláusula específica de la actualización, sí. Lo que pasa es que esto entra dentro de una negociación entre arrendador y arrendatario. Yo me puedo negar, en principio sí, pero eso muchas veces, bueno, pues finalizará en la no formalización del contrato de arrendamiento. Hay que tener en consideración que lo más habitual es firmar un contrato con una cláusula incluida de actualización de renta. ¿Y qué más consultas os suelen hacer sobre este tema? Un tema que me imagino del que surgen muchísimas dudas, muchísimas preguntas y que muchas veces pues hay falta de información, de no estar bien asesorados, de no recibir la información correcta sobre ese repunte del IPC y de cómo se aplica en la renta del alquiler. ¿Qué más dudas, qué más preguntas os hacen en Legalitas, Macarena? Pues además de estas consideraciones que hemos comentado, en muchas ocasiones incluso nos consultan si es posible que se actualice, que se incremente con este tipo de IPC tan elevado, ¿no? Como puede ser el último publicado, que fue el 6,5, ¿no? Porque eso al final supone pues un incremento bastante importante respecto a lo que es la renta mensual, ¿no? de un arrendamiento. Pero vamos, lo habitual es si me pueden actualizar la renta, qué IPC, qué tasa de variación es la que me deben aplicar, hasta si, en el supuesto de que no me lo hayan comunicado, si me pueden reclamar con carácter retroactivo esos incrementos de los meses anteriores, que la respuesta es que no, no se puede aplicar con carácter retroactivo. Pues ese tipo de cuestiones, ¿no? Son las que habitualmente nos están consultando. En todos los casos, me imagino, Macarena, como estabas hablando ahora de ese carácter retroactivo, el inquilino lo que debe recibir es una comunicación fehaciente por parte del arrendador. Eso siempre tiene que ser así. Eso siempre debería ser así. Hay ocasiones en las que el arrendador, claro, envía, por ejemplo, un correo electrónico, que no es una comunicación fehaciente, pero si el arrendatario da respuesta a esa comunicación, se puede considerar que ha sido, que ha llegado a él la comunicación a nivel efectivo y, por tanto, incluso podría tener una repercusión de aplicación, ¿no? de esa actualización. Por tanto, lo recomendable para el arrendatario es que espere la comunicación fehaciente al efecto, ¿no? Y esta comunicación, además, dice la norma que debe recoger, o yo como arrendatario puedo exigir al arrendador que vaya acompañado de la información del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? al respecto. ¿Y los contratos de alquiler temporal de vivienda también están sujetos a esa variación del IPC? Esos contratos están sujetos a la libertad de pacto entre partes. Entonces, dependerá de lo que las partes hayan convenido. Lo habitual es que los contratos de temporada no recojan esa cláusula de actualización, porque lo normal es que los periodos de los contratos sean inferiores a un año. Eso es lo normal, ¿eh? Pero vamos, si yo firmo un contrato de arrendamiento por temporada, por una causa, por ejemplo, de traslado laboral, por un periodo superior a un año, ¿me pueden incluir esa cláusula? Sí, si me la incluyen, se aplica. Si no se incluye en la negociación y, por tanto, no se incluye en el contrato, no se aplicará la actualización de renta. Y ya para terminar, que me queda menos de un minuto, ¿hay algún sistema que controle o que regule esa subida máxima del alquiler de la vivienda en base al IPC? No. Actualmente no hay ninguna limitación superior en relación a la actualización de IPC, no lo hay. No lo hay. ¿Y algún consejo más, alguna recomendación, pues de todas las consultas, de todas las preguntas, las dudas que recibís en Legalitas, cuál podría ser el mensaje final? ¿Qué podríamos recomendar a gente que nos esté escuchando, que esté en esta misma situación, que le surjan estas mismas preguntas? ¿Qué les dirías? La principal recomendación es que acudan a un profesional que revise el contrato, que les confirme si puede ser objeto de actualización y si el sistema que se les comunica o el incremento que se les comunica es correcto y más que nada para conocer si está bien calculado, si no, y a partir de cuándo se les puede aplicar. Es importantísimo.
Pues nos quedamos con esa recomendación, con ese consejo muy útil y muy adecuado, sobre todo si muchos de nuestros oyentes están en esa situación, que están en alquiler de una vivienda. Hemos intentado ofrecerles las claves respuestas para conocer cómo puede afectarles ese repunte de la inflación al precio de la vivienda en alquiler. Y nos ha respondido a todas ellas Macarena Redondo, abogada de Legalitas. Muchísimas gracias por las respuestas, por la información. Que pases una muy buena semana y hasta otra próxima ocasión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Quedamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias, hasta pronto.